Buenas tardes, amigas y amigos televidentes. Gracias por estar nueva vez en su programa Visión Empresarial. Franklin Vázquez junto a mi amigo Jairo Severino. ¿Todo bien? Les hacen Excelente. compañía en el día de hoy que celebramos 6 años en el aire y por eso invitamos. Feliz y satisfecho, diría yo. Muy satisfecho, definitivamente 6 años. Es mucho tiempo para un programa de este tipo, un programa de alto nivel, un programa que no es de chercha, que no venimos a hacer humor, sino que venimos a hablar de cosas serias. Y quiero agradecer, Jairo, no solamente a ti, a los muchachos, a los camarógrafos, al director, al canal, a todos los que de alguna manera han puesto un granito de arena para que este proyecto Ahora tú viste, yo siga tenía adelante. mucho que no venía al programa, los muchachos todos me saludaron con mucho cariño, me abrazaron, Sí. porque yo soy una persona... Pues tú pagaste adelante, tú boroneas adelante y definitivamente a los patrocinadores de este programa que han estado con nosotros durante mucho tiempo, aquellos que se han ido y han vuelto, a todos, a Carolina Rodríguez que ha estado con nosotros haciéndonos el resumen de noticias también, es un excelente trabajo y a todos aquellos que de alguna manera han pasado por el programa. Y hoy Jairo Severino, como siempre, tenemos un programa interesantísimo. Vamos a hacer unas económicas que ustedes no se pueden perder y junto a Jairo... ¿Qué entrevista, eh? ¿Y qué entrevista? Entrevista viene señores, por ahí. No es porque Jairo lo está diciendo de esta manera, señores, pero ustedes no se pueden perder una entrevista con el doctor Andrés L. Mateo, un intelectual de la República Dominicana. Ahí está sentado esperando su chance. Un intelectual de la República Dominicana y definitivamente no se puede mover usted de su asiento porque ahora mismo vamos con Carolina Rodríguez y el resumen de noticias de la semana. ¿Qué tal amigos? Este es el resumen de noticias de la semana de Visión Empresarial. Iniciamos en el plano político-social. Eddie de Olio, una de las víctimas que sufrió quemaduras en el 35% de su cuerpo en la explosión que se registró el martes en la planta Solgas del sector Los Ríos, murió el pasado viernes a consecuencia de un edema pulmonar agudo. La empresa propietaria de la estación anunció que asumirá los daños generados por el siniestro. Los afectados resultaron heridos y perdieron todas o la mayoría de sus pertenencias. El pasado miércoles, el Pleno de la Junta Central Electoral aprobó la suspensión del barrilito, el cofrecito y cualquier otro tipo de asistencia social que reciben los legisladores de ambas cámaras, a partir de la fecha y hasta junio del presente año, cuando pase el tiempo de campaña electoral. Luego de las declaraciones que emitió el presidente Danilo Medina sobre el paro de los médicos del país, el Colegio Médico Dominicano y demás gremios de la salud decidieron suspender las huelgas para dar paso al diálogo con las autoridades. Las demandas de los gremios son el 5% del Producto Interno Bruto para el sector salud, pensiones dignas, reajuste salarial sustancial con un mínimo de un 60%, así como nombramientos de más personal en los distintos centros de salud del país. Pasamos al plano internacional. En unas declaraciones dadas en el avión que lo conducía de regreso a Roma, luego de su visita a México, el Papa Francisco cuestionó la fe cristiana del aspirante republicano a la presidencia de ese país, Donald Trump, al ser preguntado sobre los planes del magnate para construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos. Trump respondió que es vergonzoso que un líder religioso esté cuestionando la fe de otra persona, pero luego culpó al gobierno mexicano, diciendo que este convenció al Papa de que Trump, candidato a la presidencia por Estados Unidos, no es una buena persona. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció el jueves a través de su cuenta de Twitter que visitará Cuba el 21 y 22 de marzo acompañado de su esposa Michelle para, según sus palabras, promover los esfuerzos y avances para mejorar la vida de los cubanos.
Finalmente, los niños de escasos recursos económicos afectados por algún tipo de cáncer y que reciben tratamiento médico en el Instituto de Oncología Dr. Heriberto Peter a través de la Liga Dominicana contra el Cáncer serán beneficiados con un aporte de 3.795.605 pesos otorgados conjuntamente por el Banco Popular Dominicano y sus clientes como parte de la campaña institucional Ahorrar te abre puertas. Hasta aquí el resumen de noticias de la semana de Visión Empresarial. Soy Carolina Rodríguez. Mantenga la sintonía. Gracias por continuar con nosotros en Visión Empresarial. Y en este aniversario, hoy cumplimos 6 años. Jairon Severino. Eso es importante. En el aire, 6 años. 6 años. Gracias por acompañarnos hoy. Bien, tú sabes que yo te quiero como un No, hermano. yo sé. Como un hermano mayor, obviamente. ¿Qué pasa, Jairon Severino? Sí. Su calva no dice lo mismo. No, porque eso fue un accidente. Un accidente. Jairo, definitivamente la sociedad dominicana, y más que la sociedad dominicana, la economía dominicana ha empezado a todo vapor, sobre todo por el gasto público y el gasto privado en las elecciones nacionales, y celebrando la semana que viene, el 27 de febrero, lo que es la independencia nacional, la carta del episcopado. Sí. Nos trae... De la Iglesia Católica. De la Iglesia Católica, Bien. pero son los obispos que de alguna manera escriben la carta. Salen cosas duras acá. Muy dura. Tú sabes, Franklin, que una de las promesas de la gestión de gobierno es no incrementar el gasto público ahora en este año. Una promesa que se firmó inclusive en el presupuesto, Ajá. más las declaraciones o afirmaciones o promesas de los principales funcionarios del área económica. Y es importante que haya esa asunción. Pero ¿qué sucede? Cuando vemos a partir de este mes justamente que la publicidad está un poquito más activa, y estoy hablando de la publicidad institucional de entidades que quizás no tengan que anunciarse porque por su labor misma, pues no tienen que, a menos que no tengan que llevar una campaña de educación o algo así, pero se ha visto un incremento de la campaña institucional de muchas entidades del Estado que de alguna forma u otra amarran. Hay que ver y hay que vigilar, y ojalá haya estamentos que lo hagan, yo no puedo dedicarme a eso ni tú, para que vigilen muy de cerca el gasto en publicidad de las instituciones, porque por ahí es donde podría haber cualquier escape generador de un déficit inclusive muy fuerte. Pero en esa línea que tú estás planteando, Jairon, hay una preocupación básica que lo dice la oposición, es el uso de los recursos del Estado. Y por otro lado está el tema de la financiación de las campañas electorales. Todo el mundo en este país debe estar conteste que todo el mundo siempre ha usado los recursos del Estado, no porque quiera utilizarlo, Claro. sino porque naturalmente si un gobierno está administrando la cosa pública en un momento determinado y se está religiendo, obviamente, solamente Lo han hecho todos. Solamente pensando en, por ejemplo, la seguridad, la avanzada del presidente, eso lo paga el Estado. Mi preocupación no está en eso, mi preocupación está en el nivel de uso de los recursos del Estado. Porque te voy a decir una cosa también, los ayuntamientos, los gobiernos locales son de todos los partidos. Es más, hay más gobiernos locales del PRM y del PRD y de los otros que del propio PLD de manera conjunta. Y todos están usando los recursos del de Estado. manera obscena. El Congreso de la República, todos los recursos del Congreso. Y tú tienes congresistas, diputados del PRD, del PRM, del PLD, del Partido Reformista. Sí. Y todos cobran del Estado. Lo malo es, como tú dices entonces, que vemos eso, quizás lo vemos como normal o lo aceptamos porque como tú lo haces, yo lo hago también y no puedo decir nada. Me parece eso como al déficit aquel del año 2012 en el que el presidente Medina tuvo que callar porque sabe que el déficit se generó producto de un esfuerzo extraordinario
que hizo su no, partido porque el tema para fue, que él sea presidente. No. O sea, entonces No, lo que va a suceder no, ahora... No, porque en ese momento, espérate, para aclararte, porque se te olvide algo. tú no puedes aclararme El mayor gasto, Frank, el mayor gasto estuvo en la transición, no estuvo tanto en lo que fue la campaña, fue en la transición, hermano, donde hubo el problema grave que se pagó todo lo que se iba a pagar hasta diciembre. Ese fue el mayor problema y por eso el problema que tenía Danilo. Pero para terminar ya... Encontró mucha factura, dijo Danilo. Pero para terminar ya, el uso de los recursos del Estado no es un tema de campaña. A la gente no le interesa. Ni eso gana absolutamente eso no gana voto. ningún voto. Vamos a una pausa y venimos con una entrevista interesantísima con el doctor Andrés L. Mateo. Por sí misma, siempre puesto por delante los intereses colectivos del Partido de la Liberación Dominicana. Con el objetivo de fomentar el encadenamiento productivo, la generación de empleos y ser competitivos de cara a los tratados de libre comercio, Proindustria y el gobierno central continúan impulsando los parques industriales del país. Entre ellos, el Parque La Cadena en Santiago, la terminación del Disto en Santo Domingo Oeste, el Pisag en San Cristóbal, el Piste en Santo Domingo Este y los parques de zona franca de Proindustria, que generan miles de empleos. El sector industrial es el motor principal del desarrollo. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. La exclusión se transformó en justicia social, los privilegios en derechos para todos. Mientras cerca de 1 millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida. Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención, mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo, más de 900,000 personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios. Y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza, con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución educativa. El gobierno de la República, cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación. Gobierno de la República Dominicana. Gracias por seguir con nosotros en Visión Empresarial y vamos al debate de esta semana. Ustedes saben, como dijimos al principio, que este programa está de aniversario hoy, no con celebración, pero sí con gente buena que nos ha acompañado durante estos 6 años. Y para este debate tenemos plato fuerte, porque además de que nos está acompañando don Jairon Severino, tenemos un invitado muy especial. Estamos hablando del doctor Andrés L. Mateo, quien es un intelectual dominicano, autor de varios libros y ahora candidato a la Cámara de Diputados o candidato a diputado por el partido Alianza País, a quien saludamos y agradecemos haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias. Hace mucho que no venía a este programa. Sí, hace mucho no venía, pero... dentro de esos 6 años debe ser como 2 años, 1 año y medio. Más o menos, sí, pero tengo que decirle y reiterarle que usted y yo, más que usted y yo, usted da unos buenos programas. Muchas gracias, muchas gracias. Don Jairon Severino, gracias también por acompañarnos en este debate, que usted se nos había perdido, pero ya lo estamos recuperando poco a poco. ¿Usted cree que esa recuperación va a durar mucho? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Esperemos que sí. La verdad que agradezco muchísimo la oportunidad de compartir siempre con los amigos televidentes de Visión Empresarial. Y hoy, qué bueno que después de tanto tiempo de haberme ausentado, pues me encuentro por primera vez, un gusto, placer conocer al doctor L. Mateo en este programa. Definitivamente. Y hoy vamos a discutir varios temas, doctor,
usted como intelectual conoce la sociedad dominicana, conoce lo que está pasando en la sociedad a nivel político, a nivel económico y a nivel social. Si fuéramos a dar una panorámica general de en qué momento se encuentra la República Dominicana a una semana de su independencia o de la conmemoración o celebración de la independencia nacional, ¿qué somos? ¿Dónde estamos los dominicanos? ¿Dónde está la sociedad dominicana? Buena pregunta, porque muchas veces alguien como yo que ha revisado la bibliografía del siglo XIX, he repetido tanto en mis artículos como en las entrevistas, que cuando uno hace un paneo de la problemática dominicana, le da la impresión de que estamos todavía en el siglo XIX, de que a pesar de que el siglo XXI abrió sus puertas en forma despampanante y de que hay revoluciones en el sentido no de la visión clásica de lo que era una revolución, que era la transformación de un modo de producción por la vía violenta, etcétera. Pero estamos en medio de una revolución, la humanidad vive una revolución hace ya unos 30, 40 años. Y sin embargo, en nuestro país parece que las cosas se repiten como tal. Si tú revisas la prensa del siglo XIX, te vas a dar cuenta que son los mismos problemas. Corrupción, desinstitucionalización, una nación que prácticamente dentro de sus 200 años y pico de vida republicana, de sus 170 años y pico de vida republicana, tiene un enorme déficit en la solidificación del aparato institucional y además las instituciones que existen padecen de anomia. Si algo caracteriza a la sociedad dominicana es el hecho de que hemos tenido una anomia permanente y sobre todo algo que desarrolló con mucha profundidad Ulises Francisco Espaillat, que era el hecho, en virtud de los resultados de la vida política y social, de que nosotros somos un país que ha vivido en el exilio de la razón. La razón es el gran descubrimiento del siglo XVIII de la cultura occidental. La razón incluso inmanente, como en el caso de Immanuel Kant, o la razón a partir de las reflexiones metodológicas, de la validación del método que da Descartes. Vivimos en el siglo XX un siglo cartesiano, el siglo XXI es un siglo de aproximaciones a un nivel de la ciencia más allá de las expresiones típicas de lo que conocemos como modernidad y por eso hablamos de posmodernidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la sociedad dominicana parece anclada en una especie de tragedia griega porque es como el círculo de Sísifo, la famosa piedra de Sísifo, que tú subes un poco la piedra, pero la piedra vuelve y regresa. Por ejemplo, y voy a ponerte dos ejemplos para no seguir abundando en relación con la pregunta y entremos a otro tema. En medio de unas elecciones, una de las cosas más curiosas que ha ocurrido, yo he escrito algo sobre eso en estos días, es el hecho de que hemos perdido la calidad democrática del proceso que se abrió aquí a partir del año 1961. Lo poco que en términos de calidad democrática habíamos consolidado, lo hemos perdido. Los partidos políticos, todos, son más antidemocráticos que nunca en este momento. Las propias elecciones se convierten en un verdadero flujo de ambiciones y de decepciones que llevan a una especie de desparpajo desde el punto de vista de la ética. Pero peor aún, uno descubre que no vivimos en una democracia, sino en una plutocracia. ¿Por qué? Porque el poder del dinero es el que se impone en los términos de los procesos electorales que llamamos, comillas, democráticos. Te cito mi caso, sobre todo porque yo soy un candidato a diputado, pero en el fondo yo soy un antidiputado. Esa es mi definición. ¿Por qué un antidiputado? Porque yo rechazo todo lo que constituye la práctica de la representación que hoy día encarnan los senadores y diputados de este país.
La representación, ahorita lo vamos a discutir, la representación dimana de un contrato social, la previó Rousseau en el contrato social hace mucho tiempo, y por lo tanto es otra cosa, no es ese espectáculo degradante que las cámaras escenifican todos los días en este país. Pero lo que quiero destacar es que en este momento nosotros descubrimos que llegamos al nivel de la plutocracia plena. Y te iba a contar que yo, que soy candidato a diputado, el día pasado me topé en un supermercado con una de las candidatas del PLD, lo digo con sus letras, ¿no? Y me saludó, me dijo, doctor Mateo, ¿cómo está usted? Yo no lo conocía, lo he leído mucho por los periódicos, lo he visto en la televisión, etcétera. Y comenzamos a hablar de las elecciones y ella me dijo que ella había gastado en la precampaña cerca de 50 millones de pesos. Imposible. Y yo di un salto atrás y le dije, señora, pero eso no puede ser. Y me dice, pues no lo crea usted. No estamos hablando de la campaña, estamos hablando de la precampaña. Obvio, si tú sumas la cantidad de vallas que tiene, una valla debe valer aquí 200,000 y pico de pesos porque hay que pagarle a los dueños del terreno, hay que pagar la luz, hay que pagar un impuesto y hay que pagarle a la compañía. Pero, lo que quiero decir es que sin ninguna duda esa preocupación dimana de elementos muy objetivos que están dados en ese vía crucis de Sísifo que la nación dominicana arrastra desde su fundación en el 1844. Es muy pesimista el doctor, ¿verdad? Sí, pero yo siempre al doctor le compro su discurso y se lo voy a comprar de nuevo, porque su discurso es sólido, es profundo y particularmente a mí me encanta. Pero tengo un problema, doctor. Usted me habla de esa plutocracia y lo que menciona de la piedra de Sísifo, que pareciera como una noria que estamos dando vuelta alrededor de nada. Y yo le pregunto, entonces, si no hemos avanzado, y no hemos avanzado como democracia, no hemos avanzado como sociedad, pero pareciera que vivimos en dos mundos. Un mundo del conocimiento y la tecnología que está reducido a pequeños espacios y un mundo de pobreza que está identificado de alguna manera con el tema de la desigualdad y la pobreza. ¿En qué momento se pueden encontrar esos mundos y qué papel juega, por ejemplo, ustedes, lo que son políticos, y más que lo que son políticos, lo que quieren ir a un cargo congresional para ver si cambia las cosas? Yo pienso que una característica fundamental, no solo de nuestro país, pero de nuestro país con una carga de deformación institucional muchísimo más pesada, es la coexistencia entre muchos modos de producción. Nosotros tenemos Con muchos mundos. sociedades muy desiguales y tú te vas a encontrar en una sociedad como la dominicana que hay, por una parte, un segmento de la población que tiene tecnología de punta y por otra parte, núcleos poblacionales que viven casi en la Edad Media. Lo vas a encontrar en México. Yo recuerdo en el año 1969, hace ya muchos años, cuando yo viví en México, que un amigo me llevó a Guerrero, a la zona de Guerrero, una zona muy depauperada, y todo lo que yo vi allí, todo lo que vi allí en Guerrero era, sin ninguna duda, un modo de producción esclavista, había una sociedad esclavista. Pero te iba a Ciudad México y vas a encontrar metro, vas a encontrar una sociedad donde hay un alto nivel de consumo, un elevado nivel de producción, tecnología, incluso ciencia, porque en México el Estado invierte en la investigación. Lo normal, por lo tanto, son esas coexistencia de modos de producción, de realidades socioeconómicas diferentes en el mundo americano. Nosotros tenemos, sin embargo, una desgracia adicional vinculada con eso. Y es el hecho de que tenemos un determinado nivel de inequidad social demasiado pronunciado. Nosotros somos el tercer país del mundo en inequidad. Aquí hay un poco más de 50 años de crecimiento continuo. 5% anual durante 50 años. Y en los momentos de crisis, incluso, por ejemplo, cuando la crisis bancaria, hubo un 2.2% de crecimiento. Aquí, desde el año 61, la muerte de Trujillo, hasta nuestros días, de alguna manera, a pesar de quienes nos dirigen, a pesar de los políticos, ha habido crecimiento económico. Ahora, ¿cuál es la desgracia
de un país cuya naturaleza descansa en una profunda inequidad. La desgracia es que ese crecimiento no ha implicado desarrollo de ningún tipo. Nosotros tenemos un aparato productivo cuyo modelo no genera empleo. Y eso ustedes son, conocen mejor que yo. No genera empleo. No vamos a analizar por qué, podríamos hacerlo y veríamos ahí cuál ha sido la característica de la formación del Estado-Nación en este país. Tenemos una clase, la que se identifica como poderes fácticos, que nunca ha sido clase para sí. Y que sino clase en sí. Clase en sí es lo que han sido. No para sí, en el sentido de convertirse en líderes del desarrollo social. Por eso la polarización en la apropiación de la riqueza es tan desigual en este país. Son rentistas en la mayoría de los casos. Rentistas, sí. 20, 30 familias manejan un poco más del 50%. Ahora, doctor, discúlpeme que le interrumpa, pero le voy a decir una cosa. Esos datos son iguales a nivel internacional. No. Usted sabe, espérese, en el Foro Económico Mundial se dio este dato en donde 62 personas tenían la misma riqueza que 3.600 millones de personas. Yo te recomiendo, probablemente ya ustedes lo han hecho, que revise las notas de Piketty. El capital. Sí, en el siglo XXI. Sí, el capital en el siglo XXI, lo tengo. Piketty descubre las modalidades de expansión del capitalismo posmoderno. Pero además, y ahí es donde viene lo importante de Piketty, analiza con números el peso específico que cada grupo social tiene en la apropiación de la riqueza. ¿Y qué tú descubres? Bueno, tú descubres que pese a que hay una polarización en el mundo posmoderno en materia de apropiación de la riqueza producida, sin embargo, hay un colchón de la clase media, sobre todo en los países que han tenido un cierto desarrollo postindustrial, que amortigua las diferenciaciones sociales y que es un elemento de referencia a la hora de tú evaluar la preponderancia de los grupos económicos. Eso no sucede aquí. Y te voy a dar un dato que ustedes manejan tal vez mejor que yo. Por favor. En la República Dominicana, hace 12 años que se estancó la movilidad social. Nosotros hemos prácticamente desaparecido a la clase media en un 4.8%. Casi un 5% de la clase media ha desaparecido. A pesar de lo que diga Temístocles Montá. Bueno, eso le iba a decir. Y a pesar de la promoción. Entonces, esos datos son mentiras. Esos datos son mentiras, doctor. El que mejor lo sabe es él. El que mejor sabe que es mentira es él. ¿Pero por porque qué? Ahí están los informes. ¿Eso es estadística, No, doctor? pero ahí están los informes de Oxfam, el del Banco Mundial, el del Doctor. BID. Todos los informes están allí constatando que nosotros hemos desaparecido casi el 5% de ese colchón social que es la clase media. Están todos los datos ahí. Pero peor aún, no ha habido movilidad hacia el quintil inmediatamente superior de la base social en 11 años. Solo en un 2% ha habido esa movilidad. En el resto de América Latina, en los mismos 12 años, ha sido de un 40 a un 42% la movilidad social. El fenómeno es de carácter político y económico, hablamos ahorita del modelo económico, pero quiero decir que eso revela, casi sin ninguna duda, lo que constituye hoy día el caldo de cultivo de la delincuencia, de la corrupción, la prostitución, del raterismo, de todos esos fenómenos de carácter social. Porque cuando la clase media se enflaquece en la pirámide social, obviamente que las clases bajas terminan siendo núcleos de referencias prácticamente atomizados y su peligrosidad aumenta, porque esa propia clase media que ha resbalado hacia ese fondo sin fin de la proletarización,
termina también adhiriéndose o a la delincuencia, o a la corrupción, o Al al raterismo, narcotráfico. al narcotráfico, a lo que sea. No sale de la nada el auge de la enorme criminalidad que vivimos en este país. Sale de las realidades sociales y por lo tanto lo que nosotros tenemos frente a nuestra realidad como realidad no es más que eso. Tú decías ahorita, el doctor está un poco pesimista. No, pesimista es la realidad. Cuando tú le metes el escalpelo a la realidad dominicana, tú dices, mira, nosotros tendremos que tener una Virgen de la Altagracia que nos protege o algo así. Porque Dios duerme aquí de vez en Que cuando. Dios duerme aquí de vez en cuando, porque con todo lo que exista, a pesar de los millones y millones de pesos que se invierten en propaganda para hacernos creer lo contrario, la realidad es que la sociedad dominicana es una sociedad difícil de vivir. Jairo, yo te voy a... Yo dejo mi pregunta para ahorita. Sí, hago pregunta porque me están haciendo señas, pero es un deleite oír al doctor Eso es lo que pasa. conversar con el doctor. Vamos a una pausa, doctor, y volvemos entonces para entrar al tema netamente político. Nos vemos después de la pausa, no se vayan. Franklin, debo admitir que yo estoy deleitado en esta tarde, hablando con el doctor Mateo, L. Mateo, por la calidad de sus análisis. Y bueno, pues él describe una realidad y un estado de cosas en el que uno obviamente sin querer quizás se sumerge un poquito en un panorama negativo o pesimista. Pero a raíz de esa descripción que él da, y tiene mucha razón, porque ciertamente ha habido un crecimiento material en la sociedad dominicana y en las sociedades, pero en el caso de la nuestra ha habido pues un crecimiento material. Y también hablaba de la falta de equidad o de la transferencia cero de ese bienestar material hacia la calidad del ser humano. ¿Dónde hemos fallado entonces como sociedad? Porque a nosotros nos ha correspondido dirigir lo que ha sucedido hasta ahora. ¿Dónde ha estado entonces la falla, doctor? A mi modo de ver, en la ausencia de proyectos sociales. El drama de quienes nos han dirigido en los últimos años, sobre todo después de la desaparición de los grandes liderazgos, es que no hay proyectos sociales. Y la aventura del poder se resuelve con los satisfactores que dimanan del ejercicio del liderazgo y que proporcionan enriquecimiento personal y no social. Mira, la gente sabe que yo durante muchos años fui un antibalaguerista. Yo viví muchos años fuera de este país y por lo tanto no voy a ser lisonja del doctor Balaguer. Pero el doctor Balaguer era un proyecto social desde la perspectiva del pensamiento y la práctica conservadora. Y de la práctica. Y de la práctica Sí, conservadora. así es. Era una visión... ¿Pero eso lo entiende usted ahora o lo entendía? No, yo siempre lo No, entendí, muy pero... buen punto, muy buen punto. Yo lo entendí siempre en virtud de su práctica, porque quien analiza lo social no puede leer discurso, tiene que leer práctica. Sí, Y pero hay que aprender a leer práctica para comprender lo que ocurre en la sociedad dominicana. Tú no puedes creer en los discursos de los líderes, de los dirigentes. hay que estudiar. En la práctica. Es en su práctica. Pero, pero entonces, doctor, discúlpeme que le interrumpa. Porque él no me respondió completamente. Sí, no, No, porque- pero él va a estoy responder analizando. ahora. Lo Ah, que bueno. quiero es que usted concatene eso que acaba de preguntar Jairo con algo que le voy a preguntar también. Pero un proyecto social no es el PLD desde el punto de vista también de lo que ha significado un grupo social que de alguna manera asciende, como lo hizo el grupo de Balaguer, guiado o impulsado por el líder. No, lo que conocemos del discipulado en el poder es la negación del proyecto social que encarnaba Juan Bosch, porque Bosch se empinó su discurso, y voy a analizar ahora el segundo proyecto social al que me refería, sobre el bien común. La acción política de Juan Bosch nunca persiguió tener fortunas personales. A Bosch hubo que hacerle una recolecta pública para construirle una casa porque no tenía. Yo participé de ese comité. La realidad de la vida social y política de Juan Bosch descansaba en un tipo de liderazgo didáctico, de carácter didáctico,
que en el orden social se dedicaba al análisis de la historia objetiva que le tocaba vivir y de la historia social y política y económica para sustentar sus propuestas políticas del presente. Pero nunca en la mente de Juan Bosch estuvo llegar al poder para apropiarse de la riqueza pública, en absoluto. Y el caso del otro liderazgo que sí encarnaba un proyecto social, el del doctor José Francisco Peña Gómez, probablemente el único gran líder emanado directamente de las filas del proletariado, un hombre depauperado, con un gran don dirigencial, una enorme inteligencia y una capacidad enorme para conducir masas, porque era tal vez la encarnación más viva, la única encarnación viva de un líder weberiano, en el sentido en que lo define Weber, ¿no? Con las características propias de lo que llamaba Weber el líder carismático, que la tenía Peña Gómez. Después de estos liderazgos, desgraciadamente, la práctica política dominicana se ha convertido en la búsqueda de la riqueza personal de los dirigentes. Y lo que hemos vivido en los últimos años, tanto en lo que respecta a las gestiones del Partido Revolucionario Dominicano en el poder, como las gestiones ya prolongadas del Partido de la Liberación Dominicana y, por supuesto, también la del Partido Reformista en la figura del doctor Balaguer, lo que hemos vivido, sin ninguna duda, es una verdadera vorágine de expansión de la ambición personal, donde hay una ausencia casi total de los proyectos sociales. Resultado, primero, que las políticas públicas van a entonces acomodarse a las estrategias de sobrevivencia en el aparato del poder y de enriquecimiento de los núcleos y de los liderazgos. Yo pienso que el único de los partidos políticos que completó ese ciclo y realizó una transformación sustancial de su naturaleza como grupo político fue el Partido de la Liberación Dominicana, porque ha sabido producir desde las estructuras del aparato del Estado enormes riquezas cuyas capacidades son incluso competitivas con el aparato productivo de la nación y con las oligarquías tradicionales. Hoy día la capacidad, la capacidad económica del Partido de la Liberación Dominicana o de sus núcleos dirigenciales tiene tanta incidencia en la vida social que desde el punto de vista personal, ya cuando tú analizas el estatus de un dirigente político, ya tú tienes que variar los parámetros. Mira, en lo que hemos vivido de democracia, con comillas, después de la muerte de Trujillo hasta acá, cuando un dirigente político aquí quería, antes de la toma del poder del PLD, quería vacacionarse en una casa de campo y eso, se la pedía prestado a un rico. Sí, sí. Pero ahora estos tipos tienen 3 y 4 casas de campo. Y los ricos son los que van allá. Y tienen casa en Miami, sí. Tienen casa en La Romana. Pero eso no, doctor, eso tiene un sentido. Las montañas de Jarabacoa. Eso tiene un sentido. Y ese sentido se expresa, sin ninguna duda, en que el aparato social se inmoviliza. Si algo ha sido exitoso para el Partido de la Liberación Dominicana como estructura de poder económico y como estructura de poder político, ha sido que han construido el inmovilismo de la sociedad. La sociedad dominicana, después de muerto Trujillo... Doctor, pero eso es grave lo que usted está diciendo. Discúlpeme que le interrumpa ahí, porque voy a sangrar por la herida en este sentido. Cuando usted dice inmovilidad social, pero ya el propio hecho de que un grupo social como el PLD, ampliado, porque no son 2 ni 3, se haya movilizado, no voy a decir la manera, no voy a decir, espérate, Jaime. Es un grupo minúsculo en comparación con 10 millones de personas. Lo que pasa es que cuando hablamos de inmovilidad social... Y el doctor habló ahorita y hizo referencia justamente a que tenemos una década sin movilidad social. Entonces, esa inmovilidad social es la que sirve de caldo de cultivo
para que continúe este sistema de cosas. Pero además yo quiero aclararte lo del inmovilismo. Sí, eso yo quiero que me lo aclares, no, sí, por favor. al inmovilismo que me estoy refiriendo en este momento no responde al estudio de la estratificación social dominicana. Ok. ¿A qué responde? ¿Y a qué responden? Responde a lo siguiente. Después de muerto Trujillo, la sociedad dominicana vivió una aceleración enorme porque Trujillo significaba la cerrazón a todas las corrientes del pensamiento universal. Él era la historia, él la encarnaba, él la producía, él era el gran... Él la distribuía. Exactamente. Pero después vino la Revolución de Abril del año 1965. La Revolución de Abril se produce porque el trujillismo, su desaparición significó una revolución inconclusa en la historia dominicana. Y en consecuencia se pretendió, oye la palabra, se pretendió saldar cuenta a partir de lo que ocurrió en la Revolución de Abril de 1965. Todas las estrategias de contrainsurgencia que se dieron en este país, estudiadas por los organismos norteamericanos, llevaban necesariamente a la consolidación, a la construcción de una clase media. Okay. ¿Por qué? Porque quienes analizaron la sociedad de entonces descubrieron que desde el año 1955, con la Feria de la Paz y con Fraternidad del Mundo Libre que organizó Trujillo, desde esa época la sociedad dominicana estaba frisada. Trujillo entró en crisis económica por primera vez con ese evento y cuando Trujillo muere, aquí hay una polarización de tal magnitud, que era como si aquí estuviera un segmento de la sociedad y aquí el otro. Mira, el poder adquisitivo de la población aquí estaba totalmente concentrado. El poder del aparato productivo descansaba esencialmente. Trujillo era el dueño del 89% de la cartera de empleo del país y era dueño de más del 90% del aparato productivo de la nación dominicana. De modo que cuando Trujillo muere, la sociedad está enteramente polarizada. Nadie podía vivir al margen de Trujillo. Y la Revolución de Abril lo que plantea es crear un colchón social que permita amortiguar esas diferenciaciones, porque si no iba a haber otro tipo de estallido social. Y así surge aquí el capital financiero, así surge la clase media, así surgen todos esos elementos estratégicos de contrainsurgencia destinados a reconfigurar la sociedad dominicana en sentido general. De ahí en adelante, las movilizaciones sociales en este país imponían a los gobernantes determinadas conquistas y determinados límites al ejercicio del poder. ¿Qué logró el PLD? Montar un aparato asistencialista a partir del bono gas, del bono electricidad, de solidaridad. ¿Y eso no empezó eso no lo siguió Hipólito Mejía también? Todo lo que sea, pero estamos analizándolo como resultado ahora. Mirándolo como proceso lo veremos entonces separado. Pero como resultado, el resultado es que aquí hay un inmovilismo social. La gente no hace los reclamos como debiera. La clase media está atemorizada. Su terror es caer en la fosa sin fin de la proletarización. La clase media no se moviliza. Han sido cooptado. Cooptado ha sido la clase media. Sí. Y esa clase media, todos los días viéndose depauperada porque aumentó la gasolina, porque le subieron el valor de la energía eléctrica, porque se le enfermó un pariente y que se te enferme alguien a ti quiere ser casi la ruina. Sí. Es la ruina de una familia cuando tú tienes un enfermo que lo mete en una clínica. Yo sé de eso. Ah, bueno. Sí. Es decir, todo eso ha sido con una inteligencia que ha tejido un poncho de dominación social, pero con una vocación de eternidad en el dominio del aparato del Estado. ¿Y tiene permanencia eso, doctor, en el tiempo? ¿Tiene permanencia eso en el tiempo? La ha tenido porque tiene más de 3 periodos vigentes. Está bien, pero un cambio de gobierno, un cambio de partido, ¿no variaría todo eso? Bueno, tendría que modificar muchas cosas. Lo interesante es describir todo esto en los términos en que la sociedad muchas veces lo padece, no lo siente. Pero en los términos en que tú lo explicas, o que tú puedes entenderlo, y viendo el resultado, ¿qué es lo que hemos visto? ¿Cómo es posible concebir, por ejemplo,
como práctica de la corrupción, fortunas tan exageradas, procesos de acumulación originaria tan exagerados en los años de gobierno de los PLD. Y en democracia. Y en democracia, pero ¿cómo es posible concebirlo? ¿Cómo es posible concibiendo tejer este tipo de estructura de dominación social que maneja todo el aparato de la justicia, que maneja la cooptación, que tiene los planes asistenciales como un mecanismo de dominación social, que usa las nominillas públicas para financiar el partido? Doctor, pero usted quiere ser diputado. Es muy buena pregunta. Entonces... No, yo quiero ser antidiputado. Pero ¿y aquí? Que es lo mismo que antihéroe, entonces. ¿Verdad? Entonces, Yo quiero decir... usted va a meterse al hormiguero. No, No es fácil. no tiene que ser así. Ahorita hablábamos de la representación y yo les decía, ahorita vamos a hablar de cuál es el origen de la representación y cuál es el papel de un legislador. Un legislador... Pero, y es cierto, y es bueno que se lo diga a los que están ahora mismo ahí. Es a ellos que se lo digo continuamente y he porque escrito mucho sobre ellos eso. no lo saben o se hacen que no lo saben. No, participan de todo, toda la corruptela que hay bailando en la sociedad dominicana. Es insólito que un aparato legislativo legisle para sí mismo. Mira, Así es. el contrato social de Rousseau establecía que la representación era como la expresión de un sujeto plural. Porque cuando yo echo el voto en la urna, lo que yo me estoy anulando como sujeto individual Claro, y voto a favor de una persona como votas tú, como votas tú y como votan los demás, yo hago una transustanciación, le llamaba Rousseau, y echo el voto. Cuando yo echo el voto, yo dejo de ser yo, y ese sujeto que sale electo en virtud del sufragio asume la representación de un sujeto plural. Y Él así, es un sujeto plural. asume los propósitos y los objetivos de vida. Claro. En un régimen como el que concibieron los enciclopedistas, Diderot, Montesquieu, etcétera, en virtud del cual hay un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial, el papel de un legislador es producir las leyes que generen el bien común, para comenzar. Repito, producir las leyes que generen el bien común y ser contralor de las probables expansiones del poder ejecutivo en términos de que es el primer poder. Aquí nadie se ha enterado de que el primer poder de una nación concebida en los términos en que las democracias occidentales la conciben es el poder legislativo. Y por lo tanto es el primer poder. No, estos tipos son mendicantes y son sellogomígrafos. Y lo que han hecho, históricamente hablando, lo que han hecho es aprovechar la coyuntura para enriquecerse ellos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que para ser electo legislador alguien invierta 50, 60, 100 millones de pesos si tú sumas la totalidad de los sueldos y tú sumas el barrilito, tú sumas el cofrecito y no te da ni un cuarto de la inversión? Es que hay un error conceptual ahí, doctor, desde el punto de vista siguiente. Esa persona que le dijo los 50 millones, primero exagera un poco por dos razones fundamentales. La primera de ellas, que es un mecanismo de negociación después con algunos estamentos para que le devuelvan si ella pierde las elecciones y no gana. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que eso no lo paga ella. ¿Por qué? Porque hay un contubernio, tal como usted lo está diciendo, y más que un contubernio, como lo dice la carta pastoral, probablemente se da un nivel de complicidad con el sector privado y con otras instancias del sector público, que son las que te pagan las vallas, que son los que te ponen los letreros, que son los que te ponen los anuncios. Usted sabe, y yo sé, y Jairon sabe, que hay candidatos que tienen más anuncios en los medios de comunicación que el propio presidente de la República. No. Señores, hay candidatos a diputados, candidatas a diputados que tienen más anuncios en la televisión durante la campaña interna que el propio presidente de la República. Yo te voy a dar un dato de un espérate, estudio. Hay un estudio que nosotros hicimos. En este momento, la saturación que el presidente está produciendo a partir de sus anuncios. Mira, tú abres una lata de sardina en este país y ahí te aparece la imagen. Doctor, bájale algo, por favor. No, te estoy hablando en serio. Abre
los periódicos internacionales y tú ves que lo primero que te sale es Danilo. No, es un abuso, porque estas son las elecciones más asimétricas. Danilo no es un candidato, es un abusador. El uso... Doctor, yo creo que usted está exagerando. No estoy exagerando, yo lo he escrito. Mira, él lo está Es exagerando. 400 por 1 la Él lo está diferencia. exagerando. 400 por 1. Y te voy a dar un dato que te hallaste mucho, los 50 millones. Eso ha sido estudiado. Hay un libro de Jeffrey Lizardo, un economista que Sí, estudió, amigo mío. que estudió el costo de las elecciones. Y yo quiero que tú sepas, por eso yo hablé ahorita de plutocracia en vez de democracia, que aquí hasta un regidor cuesta muchísimo dinero su postulación. Sí, totalmente de Porque, acuerdo. y que conste que la regiduría se supone que eran históricamente honorarias, eran Honoríficas. figuras Sí, pero honoríficas, eran figuras de prestancia social, que tenían una vida ciudadana y a las que se le asignaba ser honoríficamente los regidores de la ciudad. Y aquí tenemos la historia, digamos, más elevada de las regidurías. Emilio Rodríguez de Morici fue presidente del Cabildo, nada más y nada menos. Era una época donde ser regidor era prácticamente un reconocimiento social. Por lo tanto, los 50 millones no son una exageración de esa señora. Y yo creo que incluso ahora que la campaña comenzó va a gastar más. Sí te creo, y esto es muy importante que tú lo has dicho, sí te creo por el hecho de que esas personas son a su vez esposas de altos funcionarios de la nación que manejan miles de millones de pesos. Una de ellas era esposa del ministro Lizardo y la otra es esposa de Faría, el que dirige los programas de la presidencia que maneja como 11.000 millones de pesos. Lo que quiero decir es que ciertamente eso puede ocurrir. Hay que tomar Doctor, la realidad. Le tengo una mala noticia, doctor. Ya por último, el programa se nos ha acabado. Bueno. Dígame la realidad al final. La realidad es que estas son elecciones muy desiguales. Es importante decirlo, aunque uno participe con esta propuesta, pero el uso de los fondos públicos ha sido una cosa tan demencial en estas elecciones que yo no sé ni cómo alguien puede pararse públicamente a defender lo contrario, porque te decía ahorita que si tú abres una lata de sardina y aparece Danilo, es Doctor, donde quiera. estamos obligados Wow. por el público que tenemos ahí, por este público de acá y por nosotros mismos y por usted mismo, tenemos que hacer nuestro programa. Sí. con usted. Muchas gracias. ¿De acuerdo? Estaré aquí. Sí, por favor, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros y a Jairo Severino también en este día en donde cumplimos 6 años de 6. manera ininterrumpida. Media docena eso. Media Ajá, docena, media docena. haciendo este programa con este nivel de análisis, con este nivel de objetividad y con este nivel de debate con invitados muy especiales. Esperamos que el programa les haya gustado y nos vemos la próxima semana.